El autor del Guardián entre el Centeno es J.D. Salinger, un neoyorquino. Nació el 1 de enero de 1919 y murió en New Hampshire el 27 de enero del 2010. Es mayormente conocido por la novela El Guardián entre el Centeno, aunque tiene otras publicaciones, ¿no? Cuando Salinger nació, su familia tenía una posición acomodada y a pesar de la Gran Depresión del 1929, se trasladaron en 1932 a un lujoso apartamento en Park Avenue, en Manhattan. Su no muy brillante expediente académico hizo que sus padres lo internaran en 1934 en la Academia Militar, donde se graduó 2 años después. Su padre le ofreció viajar a Europa para aprender idiomas e iniciarse en el negocio de la importación. En unos momentos de extrema tensión en Europa pasó casi un año entre Austria y Polonia. En Viena vivió con una familia judía que muy probablemente no sobrevivió al Holocausto y con cuya hija, a la cual le dedicó en 1947 el relato A Girls I Knew, una chica que conocí, con esa niña mantuvo su primer romance serio del que se tenga noticia. Su siguiente obra fue El Guardián del Centeno, que también se conoció en español como El Cazador Oculto en la versión del 61, y después en el 78 se le cambió el nombre a El Guardián entre el Centeno, pero es la misma novela. Esta fue su primera novela corta y se hizo muy popular entre críticos y jóvenes. Posteriormente publicó 9 cuentos, que es una colección de relatos, y luego Fanny y Soggy en el 61. En 1963, Levantad carpinteros, la viga del tejado, y Seymour, una introducción. Después de haber tenido fama y notoriedad, Salinger se convirtió en un eremita. Se apartó del mundo exterior, protegiendo al máximo su privacidad. Se mudó de Nueva York a Cornish, en New Hampshire, y ahí continuó escribiendo historias que nunca publicó. Esta novela, El Guardián entre el Centeno, no fue bien recibida por los críticos, pero a pesar de eso, logró entrar en la lista de los libros más vendidos del New York Times durante 2 semanas. En las décadas siguientes, se convirtió en uno de los libros más leídos y citados en las universidades estadounidenses. Los jóvenes apreciaban especialmente el lenguaje auténtico y juvenil del narrador en primera persona. El rebelde Holden Caulfield, que es el protagonista de 19 años, quien tiene un pésimo vocabulario. Pero esta forma de hablar era justamente la que los profesores y los padres consideraban muy poco apropiada para la educación de sus alumnos y de hijos. Holden Caulfield es un joven rebelde, infeliz, sensible, está internado en una clínica psiquiatra y se sienta a escribir desde el fondo de su corazón la causa de haber acabado allá. Cuando le expulsan de la escuela preuniversitaria, en vez de irse a su casa, Holden pasa 3 días en Nueva York. Es un joven inteligente, pero muy inmaduro y mentiroso. Pide un trago y naturalmente le sirven un refresco.
Sube una prostituta a su habitación, pero luego solo es capaz de hablar trivialidades con ella. Tiene una cita con una amiga y en un arranque infantil le pide que se case con él. Bebe hasta caer inconsciente porque no está acostumbrado al alcohol. Holden es la más célebre encarnación del joven de la generación de la posguerra en busca de su identidad. Su errante caminar por la gigantesca ciudad de Nueva York simboliza la expresión de la falta de orientación de la posmodernidad. Holden vaga en busca de alguien que le comprenda, además de ser víctima de la pubertad, con los mismos problemas que han existido en todos los tiempos. También es infeliz de esta nueva generación y en ello radica la fascinación que ha generado durante décadas en los jóvenes. En 1980, El Guardián entre el Centeno obtuvo una aciaga celebridad a causa de una tragedia de la cultura pop. Un fanático disparó a John Lennon y declaró que la novela El Guardián entre el Centeno había inspirado su acción. Luego, el año siguiente, John Hickel Jr. intentó asesinar al presidente Ronald Reagan. También declaró que estaba obsesionado por el libro. Su hija Margaret Saylor publicó en el año 2000 El Guardián de los Sueños. En su libro de confesiones, la autora afirma que su padre se bebía su propia orina, sufría glosolalia, que es la vocalización de un idioma inexistente. Rara vez tenía relaciones sexuales con su madre, a la que tenía como una prisionera virtual, y se negaba a permitirle ver a sus parientes y amigos. Salinger es el padre de un actor, el Matt Salinger se llama el actor, y falleció finalmente el 27 de enero del 2010. Vamos a ver un pedacito del video donde Hitler intenta asesinar a Ronald Reagan. No les muestro el de Lennon porque ese no existe, ese no se filmó. Give me a patrol car up here, officer! Now! Get it up here! Come on! Get that fucker up! Get it! We need a control! Call for an ambulance, quick. Somebody help this off! Get out! We gotta get a unit! Get us a marked unit! Bueno, afortunadamente Reagan salió ileso, ¿no? Claro, con unas heridas, pero no perdió la vida en este incidente. Vamos con el siguiente libro y el último del día, ¿no? Generación X, de 1991. Como introducción a este libro, les voy a hablar un poquito de las generaciones en Venezuela. Siempre hay un par de generaciones que son muy populares, ¿no? Los baby boomers y los milenios, pero vamos a ver un poquito más en detalle cómo
cuáles son las características, cuál es la taxonomía de las generaciones adaptadas a Venezuela. Aunque estos términos nacieron en los Estados Unidos. Por ejemplo, los baby boomers es por el aumento de los bebés cuando regresaron los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Eso no ocurrió en Venezuela. Pero hay muchas cuestiones que la juventud venezolana o que los venezolanos de esa época tenemos similares a los jóvenes, a los pertenecientes de esta generación en los Estados Unidos, y al final adoptamos el mismo término. Vamos a comenzar con la generación silenciosa. Son los que nacieron entre 1930 y 1948. Hoy en día tienen entre 72 y 90 años. Vivieron la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial. Su característica es la austeridad. Fueron educados para agradar a la gente. Vivieron en gran presión de las instituciones, de la familia, de la escuela, de la iglesia, hasta de los vecinos. La mujer era educada en el recato y evadían los tópicos sexuales. Por eso se llama generación silenciosa. Ellos no reclamaban nada. La siguiente generación es los baby boom o baby boomers. Yo los llamaría en Venezuela los bebés petroleros, porque es el boom de la industria petrolera en Venezuela. Son los nacidos entre 1949 y 1968. Hoy están entre 53 a 71 años. Yo estoy en el borde, porque yo nací en el 49 y tengo 71 años. 70 años. Vivieron una época de paz, hubo gran explosión demográfica, su característica es la ambición, vienen de familias normalmente numerosas, 5, 6, 7, a veces hasta más integrantes. Estos jóvenes de esta generación se casaban más o menos jóvenes al graduarse y algunos antes. Fueron testigos de grandes acontecimientos mundiales, por ejemplo, del asesinato de Kennedy, de la llegada del hombre a la luna, de los Beatles, protestas de todo tipo, protestas sociales. No dominan la tecnología del todo, aunque la usan. Esa es una gran diferencia que las protestas con respecto a la generación de sus padres. Porque esta era una generación donde los padres le dieron todo lo que ellos no tenían. Y en vez de ser una educación represiva, les permitía, era permisiva, les justificaban las razones de por qué no. Y entonces fueron jóvenes reclamadores y por eso fueron protestando. Cuando fueron, ¿por qué tengo que ir a la guerra de Vietnam? ¿Por qué las mujeres ganamos menos dinero que los hombres haciendo el mismo trabajo? ¿O los negros? ¿Por qué yo tengo que ser el puesto en autobús? Todas estas protestas vienen de esta época. Después viene la generación X, que son los nacidos entre 1969 y 1980. Hoy en día tienen entre 40 y 51 años. Ellos vivieron el Caracazo, el intento del golpe de Chávez, el Internet, el nacimiento de Internet, y tienen una cierta obsesión por el éxito. Vienen de familias menos numerosas. En cuanto a cuestiones internacionales, vieron la caída del muro de Berlín. La mujer entra al mercado laboral, son más tecnológicos, aunque aún no dominan la tecnología del todo. Luego viene la generación Y, que es los conocidos como los millennials. Son los que nacieron entre 1981 y 1993. Tienen hoy entre 27 y 39 años. Vivieron el inicio de la digitalización. Son irreverentes.
han cambiado el orden natural de las cosas. Son lo que llamamos nativos digitales, porque desde chiquito ya usaban el teclado de una PC. En ese momento no había tabletas ni celulares inteligentes. Es la generación de MTV en la televisión, que ya eso ha bajado bastante la televisión. Son nómadas laborales, a diferencia de las generaciones anteriores que buscaban estar en... Los baby boomers, su sueño era entrar en una gran empresa, una corporación y trabajar toda la vida ahí hasta que los jubilaran y ya tenían asegurado su vejez. Estos no, estos son nómadas laborales, cambian de trabajo cuando ven una mejor oportunidad. No le temen al matrimonio, pero tampoco lo buscan. Vivieron el LGBT, lesbiana, gay, bisexual y transform. Otra característica es que emigran con bastante frecuencia, sobre todo los en Venezuela. Y la última generación a que voy a hacer referencia es la generación Z. Son los nacidos entre 1994 y 2010. Los que vienen después, todavía no le hemos puesto nombre. Tienen hoy en día entre 9 y 26 años, o 10 y 26 años. Son, por supuesto, son nativos digitales, verdaderos, no conciben el mundo sin Wi-Fi, o sin YouTube, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Esas son cosas que para ellos han existido siempre. Ya no el email para ellos es una herramienta primitiva, antiguada. Son autodidactas, toda la información la consiguen en internet y son muy autónomos. Cualquier duda van a internet y ahí la resuelven o consultan por ahí. Y emigran. Ahora más que nunca. Esa generación lamentablemente ha vivido un país en crisis, tienen la frustración de no tener un futuro y han dado origen a esa diáspora venezolana tan dolorosa. Vamos con el libro de hoy. El autor de Generación X es Douglas Coupland. Nació en Alemania en 1961, circunstancialmente en realidad. Era porque sus padres estaban temporalmente ahí. Sus padres eran canadienses y él nació en una base aérea canadiense de la OTAN en Alemania y luego volvieron a Canadá. Se radicaron en Vancouver donde creció. Estudió física en Montreal, arte en Vancouver, en Japón y en Milán. Escribía sobre cultura popular en revistas canadienses. Comenzó a escribir en 1989 y su primera novela fue Generación X, en el 91. Historias de una cultura acelerada, que fue aclamada, esta novela fue aclamada por la crítica al capturar el momento de la gente de aquel entonces, para lo cual el título resultaba especialmente apropiado. Generación X, era como dicen los jóvenes hoy día, X, cuando no tienen cómo describirlo, ¿no? Es como una generación perdida. Es una generación caracterizada por el rechazo inmóvil, una rebeldía conformista, rechazan la religión, las tradiciones. Su siguiente novela fue Planeta Champú, de 1992. Tenía una estructura más convencional que la anterior, aunque también muchas similitudes, incluyendo detalladas descripciones de las vidas y costumbres de sus jóvenes protagonistas, los videojuegos, padres hippies y una cierta obsesión con la cultura consumista. Esta novela fue seguida por una colección de cuentos temáticos titulado La vida después de Dios y luego Microsiervos de 1995, que se centra en la vida laboral y social de unos personajes amantes de la alta tecnología. Luego viene La segunda oportunidad, en el 98. Aquí
trata temas más amplios y contiene algunos textos más maduros. En el 2006 publicó J-Pod, que él mismo describe como una secuela en espíritu de Microciervo. Muestra la vida de los trabajadores de una empresa de desarrollo de videojuegos situada en Vancouver, que parece ser Electronic Arts, esa empresa, pero no se puede decir con seguridad, él no lo ha aceptado. Generación X, de 1991, trata de 3 amigos en la mitad de la veintena que dejaron la vida profesional y se han retirado a Palm Springs. Palm Springs es un territorio que es el paraíso de los jubilados, situado al borde del desierto californiano. Aquí vemos a Copeland presentando uno de sus libros o dando una conferencia. Los 3 amigos estos que se fueron a Palm Springs, los protagonistas del libro, dieron la espalda a la sociedad de consumo de los yuppies, sobreviven trabajando en el sector de servicios, max jobs cuando lo necesitan en condiciones mínimas, ¿no? Los amigos viven solos en sus bungalows, pasan el tiempo contándose historias, algunas muy intensas, otras terriblemente optimistas. Andy, Doug y Claire, que son los 3 amigos, han crecido en una cultura en la que las experiencias relevantes estuvieron inevitablemente relacionadas con el consumo. Se consumían series de TV, juegos en PC, pastillas de éxtasis, videoclips en TV. La narración de Copeland recuerda a el Decamerón de Boccaccio, que en el caso del italiano los jóvenes aristócratas huyen de la peste de Florencia y se refugian en el campo. Aquí huyen de la sociedad de consumo. Aquí ellos, los 3, se retiran al desierto californiano para escapar del capitalismo, cuyo virus, como una peste, según el autor, se propaga a través de las instalaciones del aire acondicionado de las grandes oficinas o a través de los computadores. Bueno, este era el último libro. No sé qué les ha parecido estas clases virtuales, ¿no? Como no nos vamos a ver, pueden hacer sus transferencias, $6 o equivalente por las 2 clases, o como siempre en bolívares a la cuenta del mercantil, o ahora por CELES si prefieren transferir los $6. Como esto no carga en comisión y no hay mínimo, pueden transferir el monto que quieran. Muchas gracias. Cualquier comentario, por favor, háganlo llegar por el grupo WhatsApp. Y el viernes que viene hablaremos del Decamerón, Justin, el amante de Lady Chatterley, Cantar del Miocí y la Celestia. Ok, esto se terminó.